Ese es el título de la predicación. Tito está después de Timoteo. De la segunda carta de Timoteo viene Tito. Justificados por gracia. Y dice del verso 1 al 11. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. En el nombre de Jesús. Amén. En esos últimos dos versos, Dios confirma los últimos eventos que hemos vivido en el grupo. El que lee entiende. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan a los gobernantes y autoridades, que estén dispuestos a toda buena obra. Nosotros como cristianos, independiente de lo que pase el domingo, independiente de sus gustos personales o los míos, nosotros debemos orar y decir: Señor, tú pondrás a alguien aquí en esta, sobre esta nación para que gobierne esta nación. Y sea quien sea, la obligación nuestra como cristianos, el mandamiento que Dios nos da, es a que tenemos que orar por eso, por esa persona que Dios va a elegir y poner en ese lugar. Nos guste, nos caiga bien, estemos de acuerdo, sea contrario a nuestra idea, sea lo que sea. Nosotros como cristianos tenemos un mandamiento de Dios de sujetarnos a los gobernantes, como dice aquí. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Así que nosotros como cristianos no hacemos como los mundanos, que si no sale el candidato de su gusto, entonces ellos van a hacer protestas, y van a hacer desórdenes y van a hacer todo lo que hacen. De un lado y de otro lado da exactamente lo mismo. Estamos viviendo en el último tiempo. Todo está corrompido. Todo lo que está en el mundo está corrompido, y todos los poderes del mundo, políticos, económicos, sociales, religiosos,
están corrompidos, porque el hombre está corrompido en su corazón. Está corrompido el hombre en su corazón por el pecado. No hay más que hablar de esa condición. Es así. Y nosotros como cristianos tenemos que entenderlo. Así que, amados, cada uno, como dice, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Y bienaventurado, 7 veces bendito el hombre que no se condena por lo que aprueba, o por lo que apoya, o por lo que decide hacer. Cada uno en su conciencia hable con Dios y vea lo que cada uno debe hacer. Pero respecto a las órdenes de Dios y de la palabra son claras. Y aquí dice claramente, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y en otra palabra dice que estamos nosotros mandados por Dios a orar por los hombres que están puestos en eminencia, a orar por ellos, para que Dios les dé gracia, les dé sabiduría, y finalmente obren bien y no mal. Independiente de eso, también dice la palabra que el que resiste las autoridades impuestas, porque toda autoridad está impuesta por Dios, porque Él es el que pone reyes y quita reyes. Les gusta al hombre o no les gusta. Él es el soberano Rey de reyes y Señor de los señores. Y Él, por algún propósito, pone a uno o pone a otro, prueba a uno y prueba a otro. Dios sabe. Nosotros como hijos de Dios y seguidores de Cristo, nosotros debemos ser respetuosos de la autoridad. Y debemos orar por ellos para que Dios obre en ellos. ¿Cuántos dicen amén? Espero, lo escucho. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes. Sujetarse es obedecer a las leyes. Nosotros tenemos que andar y vivir obedeciendo la ley de los hombres, sean justas o injustas, porque eso nos manda el Señor en su palabra. Si no somos capaces de obedecer las órdenes de los hombres, menos obedeceremos los mandamientos de Dios. Así que nosotros obedecemos los mandamientos de Dios y obedecemos a todas las instrucciones que el Señor nos entrega como cristianos. Así que cristianos no son ni de un lado izquierdo, ni del lado derecho, ni del centro. Nosotros somos de Cristo, de Dios. Al menos eso es lo que la palabra dice y eso es lo que yo he entendido y por la gracia de Cristo he enseñado durante años. Así que nuestro candidato, amados, y nuestro rey es el mismo hoy, mañana y por siempre, no cambia. Y su nombre es uno solo, Jesucristo, es el Señor. Bendito sea el Rey. Escucho su amén y su gloria a Dios allá donde está. Que a nadie difamen, dice el pueblo. Que no sean pendencieros, que no sean rencillosos, que no anden peleando por pelear, sino que sean amables, respetuosos. Uno puede y tiene autoridad de Dios para corregir y disciplinar, pero tenemos que hacerlo con respeto, pero con autoridad. Y a la gente del mundo, al hombre sin Dios en su corazón, al igual que nosotros en otro tiempo, cuando no teníamos a Dios en nuestro corazón, éramos rebeldes absolutamente, de la cabeza hasta la planta de los pies, rebeldes. O sea, íbamos contra cualquier cosa que fuera autoridad, que nos dijera lo que debíamos hacer, porque en nuestra rebeldía y el hombre natural sin Dios en su corazón es rebelde por naturaleza, es soberbio y orgulloso por naturaleza, es rencilloso y violento por naturaleza, es envidioso y codicioso por naturaleza. El que no tiene a Dios en su corazón está cautivo de su pecado y muerto en su pecado y condenado a la muerte eterna, a la condenación eterna, al Seol, al Hades, al infierno y a los lagos de fuego y azufre. Si no se vuelve a Cristo, si no se arrepiente de sus pecados y entrega su vida completamente al Señor Jesucristo. Si no se hace eso, si uno no se vuelve del pecado y sigue viviendo en rebeldía, al final hay un solo camino, que es el camino de la perdición y de la condenación eterna. Y de eso nos está llamando Dios permanentemente, a venir a Cristo y a venir a su evangelio, a venir a su palabra, a venir a la gracia de la salvación que recibimos solamente por medio de la fe. Porque somos salvos por gracia, y esto por medio de la fe, así está escrito y así es. No por méritos, ni por obras buenas que hagamos, sino porque Dios es bueno, y en su misericordia envió a su Hijo a morir y pagar, cargar nuestros pecados,
dolencias y enfermedades a la cruz, y pagando con su vida y su propia sangre, pagó el precio para que nosotros, por Cristo y en Cristo, seamos salvos y seamos justificados delante de Dios el Padre, lavados por la sangre preciosa del Cordero, que nos limpia y nos lava de todo pecado, porque la sangre de Jesucristo nos limpia y nos lava de todo pecado. Así está escrito, hermanos. Y si está escrito, nosotros como cristianos, hijos de Dios, decimos amén. Ayúdanos, Señor, a vivir en obediencia a esta palabra. El que resiste las autoridades impuestas por Dios en la tierra, a Dios resiste. Sean estas justas o injustas, sean buenas o malas, usted tiene que obedecer a Dios y se somete. Y si las autoridades cometen pecado, ellos darán cuenta. Dios hará justicia de cada uno. Pero usted obedezca al Señor y haga lo que usted como cristiano es mandado y enseñado para hacer. Vivir como un cristiano, hermanos. En mansedumbre y en humildad. En obediencia a Dios y a su palabra y a estos mandamientos. Por eso me dice hoy día el Señor, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra para la gloria del Señor. No para la nuestra ni para otros hombres, para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos de palabra, obra o pensamiento, lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo y para la gloria del Padre en Jesucristo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Puedo escuchar varias veces esto y cuando lo esté escuchando cada vez se le va a quedar más claro. Así que recuérdales, me dice el Señor, recuérdales que se sujeten, que obedezcan a los gobernantes y autoridades, que obedezcan las leyes, que estén dispuestos a toda buena obra para la gloria de Dios, para que no seamos tropiezos para ningún hombre, para que no seamos tropiezos para ninguno que quiera venir a nuestro Dios, que quiera venir al camino que es Jesucristo, el camino de salvación que es Jesucristo el Señor. Y para eso tenemos que sujetarnos a las autoridades y a los gobernantes y a las leyes terrenales, porque el que resiste a los gobernantes, a las leyes terrenales, a Dios resiste. Porque toda autoridad en la tierra ha sido impuesta por Dios, punto, no hay más que alegar de eso. El que sabe la palabra y tiene el Espíritu dice amén y lo tiene sumamente claro. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos. Concupiscencia son deseos desordenados de la carne y deleites diversos, bebida, todo lo que le da deseo a la carne. Bebidas, drogas, fiestas, bailes, parrandas, borracheras, orgías y toda clase de pecados sexuales. Todo deleite de la carne, viviendo en malicia, con maldad y envidia, siendo aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así estábamos antes que Cristo y la gracia de Cristo nos justificara, que la sangre de Cristo nos lavara y nos limpiara de todo pecado y nos justificara delante de Dios nuestro Padre. Porque la sangre de Jesucristo nos limpia y nos lava de todo pecado y nos justifica delante de Dios nuestro Padre. Tito 3:4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, Jesucristo el Señor, y su amor para con los hombres, nos salvó, ¿ve? Nos salvó. Somos salvos por gracia, y esto por medio de nuestra fe, de la fe en el Señor Jesucristo. Nos salvó por obras de justicia que nosotros, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, no por méritos nuestros, ni porque hacíamos cosas buenas, sino por su misericordia. Eso es gracia. Nos salvó por su gracia, por su amor, por su misericordia, porque Él es bueno, porque Él tuvo piedad de nosotros. Porque Él, su corazón se entristecía viendo nuestra miseria. Misericordia es una palabra compuesta. Cordia significa el corazón, en este caso el corazón de Dios que se conmueve, misericordia, con la miseria de nosotros los hombres. Eso significa la palabra misericordia, el corazón de Dios que se conmueve por la miseria del hombre. ¿Lo está escuchando? Muy bien, bendito sea Dios.
Eso significa misericordia. Así que no fuimos salvos por nuestra justicia o por obras buenas que hiciéramos, que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios se conmovió con la miseria en que vivíamos, esclavos del pecado y muertos en el pecado, en todos estos pecados que aquí nombra el Señor. Y por la misericordia entonces Él nos salvó, por su gracia, porque no fue por méritos nuestros, sino por la misericordia de Dios, porque Él es bueno. Hecho sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración que nos lavó con su propia sangre de todos nuestros pecados y nos regeneró, hizo una nueva criatura en Cristo. Y por la renovación en el Espíritu Santo, nos regeneró y nos renovó el Espíritu. Nos hizo nuevas criaturas, nos dio un nacimiento nuevo y nos hizo nacer en Cristo. Y somos ahora en Cristo nuevas criaturas. Las cosas viejas todas pasaron ya en Cristo. Ahora, por la gracia divina del Señor, todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas. El viejo hombre corrompido, corrupto por el pecado, entenebrecido en su entendimiento, lleno de soberbia, de orgullo, de altivez, viviendo en sus concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, siendo aborrecido y aborreciendo a otros. Ese hombre murió con Cristo, fue crucificado en la carne con Cristo y luego al tercer día resucitamos con Él. Y somos ahora nuevas criaturas con Cristo. Él nos dio un nacimiento nuevo por medio de su palabra, por medio de nuestra fe en su palabra. Bendito sea el Rey. Y de modo que si alguno está en Cristo, dice la palabra de Dios, nueva criatura es. Somos nuevas criaturas. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y todo recibimos por medio de la fe, el cual el Espíritu Santo derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Nuestro Señor Jesucristo derramó su Espíritu Santo sobre nosotros abundantemente, para que justificados por su gracia, y la palabra justificado es más que perdonado, porque cuando la ley humana, el juez juzga al delincuente, al que hizo delito, y le da una condena, y ese que hizo delito va a la cárcel, y cuando por estar en la cárcel el tiempo que la condena dictaminó y cumplir después de 10 años, 5 años, lo que le hayan dado por el tipo de delito que hizo, por el tipo de maldad que hizo, por el tipo de infracción contra la ley que hizo, le dan un plazo de tiempo para estar preso en la cárcel. Pero cuando sale, él pagó con ese tiempo encarcelado su delito, pagó su pecado, pero queda en el antecedente. Eso es perdón humano, ¿ve? Pero justificación, cuando la sangre de Cristo, por medio de la fe, recibimos al Señor Jesucristo, nos arrepentimos de nuestros pecados, le decimos: Señor, ven a mi vida, te necesito, cambia mi vida, yo no quiero seguir viviendo de esta manera, Señor, yo necesito que tú me cambies, que tú me ayudes, que tú me salves, Señor Jesucristo. Y cuando un hombre de corazón, cuando digo hombre, digo mujer, en Cristo son uno, cuando a una persona de corazón dice eso a Dios, de todo su corazón, Dios le oye y viene, y entonces por fe recibe la gracia de la salvación, recibe la presencia del Espíritu Santo, y en esa presencia del Espíritu Santo está el Padre y el Hijo habitando en esa persona. Y cuando habita el Espíritu Santo en esa persona, lo regenera y lo renueva completamente, lo transforma en una criatura nueva. Todos los pecados, los pasados, pasaron y todo es hecho nuevo. Entonces justificación es más que perdón, porque cuando alguien paga su sentencia en los juicios terrenales, paga su sentencia con cárcel, con lo que sea, y luego sale libre, eso queda anotado en una ficha, queda con antecedente, ¿ve? En el papel de antecedente dice que pagó una condena. En cambio, cuando Dios nos justifica, no quedan antecedentes, es como que nunca usted pecó. ¿Está entendiendo? Así que justificación es más que perdón, es más que pagar los delitos que juzga el hombre
siempre queda el antecedente, ¿ves? Cuando él cumple su condena, sale libre, pero queda el antecedente de que delinquió y que pasó tanto tiempo pagando esa condena. Y eso permanece ahí en sus antecedentes. En cambio, cuando Cristo te lo perdona, del pecado que sea violación, sea homicidio, sea genocidio, sea lo que sea, si el hombre se arrepiente de ese pecado y se arrepiente de corazón y va a Cristo, queda justificado por la sangre del Cordero. La sangre preciosa de Cristo lo limpia y lo lava de todo pecado, y eso por medio de la fe. Y que eso hace que todos sus pecados, ya Dios nunca más tiene memoria de esos pecados. Eso es justificación. El hombre queda en un estado de perdón absoluto, como que nunca pecó, no hay nada en su ficha, no hay una ficha de antecedentes. Eso es justificación. Por eso justificados por gracia, no porque hayamos hecho obras, sino porque Dios es bueno y ha tenido de nosotros misericordia. Y con la gracia de Cristo, por medio de la fe, somos justificados, lavados por la sangre del Cordero y quedamos sin ningún antecedente de haber pecado. Quedamos limpios absolutamente. Porque el Señor ha dicho, y tomaré tus pecados y los echaré al fondo del mar y nunca más me acordaré de ellos. Eso dice la palabra de Dios. Y eso es justificación. Y quien nos justifica y nos limpia y nos lava de todo pecado es Jesucristo con su preciosa sangre. Entonces, cuando esto pasa y recibimos esta gracia por medio de la fe, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos al Señor y por fe creemos en Él y en su palabra y empezamos a vivir en obediencia a su palabra, nosotros somos justificados delante de Dios. Estamos limpios. Ya nunca más Dios se acuerda lo que usted hizo hace 10 años. Usted quedó limpio porque la sangre de Cristo lo limpió y lo justificó. Lo dejó en una condición como usted era cuando usted era niño, usted no había hecho los pecados de grande. Usted queda como un inocente delante de Dios, como un niño. Por eso dice la palabra, el que no sea como un niño no entrará al reino de los cielos. Porque la justificación deja a una persona que ha pecado muchos años en su vida, no lleva la condición de antes de pecar, solo cuando era un niño, y el único pecado que tenía era el pecado original. ¿Está escuchando? Pero Cristo nos justifica. ¿No es maravilloso, hermano? De verdad, Cristo dice borrón y cuenta nueva. No hay antecedentes. Ya el infierno se quedó sin tu ficha. No hay ningún antecedente para el infierno tuyo, ¿ves? Ahora solo tu nombre está escrito en el libro de la vida porque has creído en Jesús. Y ahora tú en Cristo eres salvo. Y en Cristo, por su gracia, ahora estás santificado, porque estás viviendo por la gracia y el poder de Cristo que te ha dado por el Espíritu Santo. Estás viviendo en santidad, en obediencia a la palabra de Dios. ¿Lo está entendiendo? Así que justificación es más grande que perdón o que pago de un pecado o de un delito con los jueces de la tierra. Así que siempre la ley divina y la gracia divina es más grande que las cosas de la tierra. Por eso que este grupo es de oración y es para las cosas de Dios, es para las cosas del cielo. No es para propaganda política, no es para dar como hacen otros, hermanos. Hay congregaciones enteras que se prestan para esto, pero esas congregaciones tengan la seguridad, y esa gente que guía esas congregaciones tenga la seguridad que no tienen el Espíritu Santo y no están sirviendo a Dios. Para ellos lo que es del César, para el César, y lo que es de Dios para Dios, para ellos eso no vale, no lo entienden, no hacen la diferencia, tienen una mezcla de todo. Y por supuesto, si no se arrepienten y se convierten en el Señor, están caminando por el camino ancho para la perdición y la condenación eterna. Que se arrepientan, y a eso los está llamando el Señor, a eso está llamando al mundo y a su iglesia, a su pueblo, que ha apostatado y vive ahora haciendo lo que quiere. Y tiene todo, no hay ninguna diferencia entre los que dicen que son cristianos en estos días y los inconversos, los mundanos, los gentiles, los que no conocen al Señor. Y es peor, hermanos, porque el que ha conocido algo del Señor y ha recibido del Señor la palabra y ha sido visitado, tocado alguna vez por el Espíritu Santo, y ahora está en tibieza, está peor que el mundano, que está frío y que no conoce nada del Señor. Por eso el Señor dice en Apocalipsis capítulo 13, dice el Señor a la iglesia de la Odisea, le da el mensaje y le dice:
Y este es el tiempo y la generación de la iglesia de la Odisea, una iglesia tibia, una iglesia sin compromiso, sin pasión y sin amor por Dios. Gente muerta, sentada en las bancas, cantando, hablando de Dios, cantando para Dios, pero muertos porque no tienen una relación viva con Dios. Están muertos espirituales y por tanto viven como el mundo vive y hacen las cosas que el mundo hace. Y la palabra del Señor nos dice: id al mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Vayan al mundo, pero que el mundo se convierta a ustedes. Pero resulta que ahora están más convertidos los que deberían estar convertidos a Dios, están más convertidos al mundo que al Señor. Que Dios tenga de su pueblo misericordia. Así que, amados, por eso no podemos mezclar las cosas, por eso tenemos que entender lo que es de Dios y lo que es del César. Y Dios permite que pasen ciertas cosas, ¿cierto? Para que nosotros entendamos el mensaje. Después de lo que aconteció, Dios me dio esta palabra. Y es atingente completamente con lo que vi. Hay cristianos haciendo propaganda política para uno y para otro. Cristianos, no señores, no tienen idea de qué están hablando. No conocen al Señor. ¿Qué tiene que ver lo santo con lo profano? ¿Qué tiene que ver Dios con las cosas mundanas? Podrán tratar querrán buscar palabras para eso, hermano, pero la verdad es que solo usted piense esto. El poder religioso, el poder político y el militar fueron los tres poderes que usó Satanás para crucificar a Cristo. ¿Sí o no? Dígame sí, dígame amén. Los judíos representaban la casa y el pueblo del Señor, pero ellos no lo recibieron. Ellos lo entregaron a la muerte. Lo cambiaron por un ladrón. Lo cambiaron por un delincuente. Lo cambiaron por Barrabás. Y se lo entregaron al poder político y militar que era Roma. Y Pilato se lavó las manos. Pero la mano del inocente quedó sobre sus manos igualmente. ¿Está escuchando? Cada uno debe entender estas cosas. Así que nosotros como hijos de Dios y como cristianos, la iglesia del Señor debe estar santificada, debe estar viviendo en obediencia a la palabra y apartada de este mundo, apartada de las cosas de este mundo, para que nuestra oración sea oída en los cielos. Porque Dios oye la oración del justo, y el justo es el que tiene al justo morando en su corazón, y ese justo es Jesucristo. Y Jesucristo no va a morar en corazones rebeldes, en corazones soberbios, en corazones inmundos, en corazones que adoran a Dios y adoran a otros dioses, en gente muerta espiritual, que está cantando de Dios, tocándole alabanzas a Dios, hablando la palabra de Dios, pero viviendo como vive el mundo, viviendo con el diablo. Así que, amados, cada uno examine su fe, como dice la palabra, cada uno examine su vida, cada uno mire hacia adentro y vea si está viviendo en obediencia a la palabra y si está viviendo en una relación viva, personal, viva y real con Dios a través de Cristo, por medio del Espíritu Santo. Si Dios le está hablando y usted le está hablando a Dios en oración y Él está hablando con su palabra y le está hablando con su Espíritu y le ha abierto los ojos y usted ve la verdad y conoció la verdad que es Cristo, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y usted lo conoció y ahora es libre. Nadie va a ir al Padre si no es por Cristo. Usted conoce esa verdad y ahora es libre y es justificado por Dios. Y el Espíritu de Dios mora en usted y lo guía y no es engañado por demonios. Pero cuando la gente está apartada, hermano, y muchos retroceden, y muchos que algún día estuvieron y escucharon han retrocedido y han llegado a la condición de lo que dicen los últimos dos versos. Para que, justificados por la gracia, debemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres para evitar las cuestiones necias y de genealogía y de peleas, contenciones, discusiones acerca de la ley. Porque son vanas, porque no tienen fruto, eso es vano y son sin provecho.
Y aquí en el 10 y el 11 habla claramente del incidente que vivimos hace poco rato en el grupo de oración. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio, por su propia voluntad, por su propia decisión. Nadie los echa, Dios no los saca, Dios no los excluye del cielo. Ellos salen del grupo, ellos salen de la iglesia, ellos toman la decisión porque ellos están en otro espíritu. Ellos van a su lugar. Es una decisión. Aquí lo dice, están pervertidos, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio, por su propia elección, porque lo que eligió vivir, porque Dios los llama y Dios les revela y Dios los bendice y los bendice una y otra vez. Pero jamás hay una entrega real del corazón a Dios. Nunca se entregan a Dios. Están siempre tibios. Y el Señor dice, te prefiero frío o caliente, pero tibio te vomitaré de mi boca. Escrito está. Así que, amados, espero que estas cosas estén claras en sus mentes y en sus corazones. Si somos cristianos, seguimos a uno solo, que es Cristo. Porque cristiano significa seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, alumnos de Cristo. El maestro es el Señor, nosotros los alumnos. Y Él nos enseña con su palabra todas estas cosas. Y su palabra es clara, que un niño pequeño la puede entender en su corazón. Así que todo clarito. Que el Señor, hermanos, les bendiga y que el Señor les dé gracia y les dé sabiduría, les dé entendimiento, les dé mansedumbre y les dé paz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es bueno oír más de una vez estos mensajes, hermanos. Porque lo que no oye la primera vez, quizás a la segunda o tercera oirá cosas que no había oído y entenderá cosas que no había entendido. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Un abrazo.